Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a estar empezando con unas frases del oráculo. Frases que o bien sean de tu subconsciente o de la persona de tu interés. Me dice que te saque ya las cartas de este oráculo. Dice, lazo de alma, siempre me siento conectado a ti. ¿Cómo te resuena esta carta? ¿Te resuena conforme eres tú que conectas con alguien? ¿Hay alguien que conecta contigo? Por otro lado tenemos la carta de indeciso. Sé que mi incapacidad para tomar una decisión te duele. Parece ser que aquí hay como algún tipo de lejanía, alguna conversación pendiente o algo por el estilo, ¿vale? Y una persona pues que es consciente de que esta situación no es lo mejor. Por otro lado me dicen, aprendan a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Claro, si a ti te gusta una persona, si tú conectas con alguien, si no se lo dices, pues difícilmente lo vas a ver, ¿no? Difícilmente esta persona dirá, anda, mira qué hay aquí. No, y es como que las cartas os están impulsando a ello, ¿no? A que digas, oye, si te gusta una persona, pues hácelo saber. Si quieres saber algo de alguien, díselo, ¿no? Es como que muchos de vosotros ahora mismo estáis en una dinámica un poco tabú, como que os cuesta lanzaros, os cuesta dar el paso y realmente pues optar por esta postura, lejos de ayudaros, lejos de beneficiaros, lo que hace es bloquearos y cerraros puertas, ¿no? Pero es como que las cartas están diciendo, oye, tener esto en cuenta porque puede traerte ciertas complicaciones, ¿sí? Bueno, pues bien, vamos allá, ahora sí, con el tarot. Hoy tengo un tarot muy especial para mí, de hecho es uno de mis favoritos. Diría que mi favorito, la verdad es que sí. Y bueno, a ver qué tal os parece. Abrimos con la estrella. La carta de la estrella es la carta que nos habla de tu energía principal, nos habla de tu fuerza en esta lectura. Yo lo que puedo ver con esto es a un Virgo que a pesar de las adversidades, de las dificultades, no ha tirado la toalla. Aún seguís teniendo esas ganas, esa ilusión, pues bueno, por encontrar un amor, por conectar con una persona, incluso por arreglar una relación, porque sí que es verdad que en algunos casos lo veo, ¿vale? Yo lo sé, la verdad es que lo sé, que más de uno va a decir, no, Asier, que yo no quiero que esta persona vuelva, que no quiero saber nada, que se vaya por donde vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo sé, y lo entiendo, la verdad, lo entiendo y lo respeto. Pero yo no soy más que el mensajero. Y sí que es verdad que yo aquí veo bastante marcado, pues, un pasado que intentará comunicarse con vosotros, una persona que, digamos, va a estar buscando una excusa, ¿vale? Para conectar contigo. Las cartas me dicen que no tenéis la toalla, que tu vida sentimental en general va a ir bien, ¿vale? Va a ir bien, veo esa, digamos, esa sensación como de avanzar, de prosperidad. Dame un segundito porque tengo la boca. Ay, perdón. Tú que estás solo, se me muestra como que hay una amistad, un compañero de trabajo, da igual, hay una persona que te va a estar colaborando para que tú encuentres esa pareja, esa conexión. Puede ser perfectamente una amistad que diga, oye, mira, que tengo un amigo que, tengo una amiga que...
es como que los que estáis solteros veo muy marcado ese mensaje, esa pullita, por decirlo de alguna manera, de que salgáis más, que os relacionéis, que tengáis contacto, que no os aisléis, que no permitáis que por estar un poco así de bajón que veo que estéis algunos, pues que perdáis las ganas, ¿no? Que perdáis la ilusión de avanzar, de conocer a personas, de salir, de relacionaros, etc. ¿Sí? Muchos de vosotros vais a estar tomando decisiones claras y concisas. Al parecer hay un pasado que no os interesa. Vais a cortar por lo sano con esta situación. Bastante curioso, ¿no? Es lo que tiene una lectura general, que por un lado muchos, vamos, cortaríais con una espada literal todo lo relacionado con el pasado, pero hay otros que no obstante, estáis así como un poco, digamos, atrapados, entre comillas, en esa en esa conexión, pues bueno, que finalmente, pues por el motivo que fuese, no se pudo acabar dando. También me habla de la importancia de los que estáis en pareja, de los que estáis en una relación, ¿vale? Que os comuniquéis, que habléis las cosas, que os expreséis, que no os calléis nada. Bueno, lo que siempre os digo, ¿no? Que la comunicación es la base, pues, de toda relación. Tú que estás soltero, cielo, sí que es verdad que os he dicho que sí, que es muy marcado que hay un pasado que regresa y demás, pero no todo tu futuro sentimental se rige por un pasado, ¿vale? O sea, que me dices, no, yo no quiero saber nada de esta persona, porque esta persona se portó mal, esta persona hizo esto, esta persona dijo aquello, lo que fuera, y no me interesa mi vida. Bien, pues, no os preocupéis. No significa que por no volver con esa persona, por no darte la oportunidad con esa persona, os vayáis a quedar solos, ¿vale? Esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Veo que muchos de vosotros estáis así, ¿vale? Os sentís dolidos, traicionados, pero me dicen, como te he dicho anteriormente, que viene una persona a tu vida, ¿vale? Si bien es cierto, y esto os lo tengo que decir, porque yo sé que a algunos no les va a hacer tanta gracia esto, pero veo que viene una persona a tu vida, pero muy lentamente. Muy lentamente, ¿por qué? ¿Por gusto? ¿Porque se aburre? ¿Por no tener mejor que hacer? No. Muy lentamente porque es una persona pues que antes de hacer nada, antes de tomar una decisión, pues piensa, analiza y en última instancia actúa. Por eso siento que muchos de vosotros deberíais armaros de paciencia antes de tirar la toalla, ¿no? Es como que el destino tiene a alguien muy especial para ti, una persona que está preparada para ti, pero como que en muchos casos ahora no es el momento. Yo realmente lo que te recomendaría en esta lectura de hoy es dos cosas muy claras. La primera, que haya una comunicación fluida, que no te calles, que si tú sientes algo, si tú quieres decir algo, lo que sea, que lo hagas. Que, digamos, te abras, que te muestres, que no tengas ningún reparo a la hora de decir, de hablar o de expresar tus sentimientos, ¿vale? Así que bueno, Virgo, cielo mío, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero realmente que te haya gustado. Si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, pues, bueno, me despido y nada, ya sabéis, no solo pediros el like, la verdad, pero si soy honesto con vosotros, es de gran ayuda porque de esta manera los mensajes llegan a más personas. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, cielo, bendiciones.
Adiós.